Vimos la vez anterior el algoritmo de este problema y dentro de lo que recordamos y con respecto a lo que estamos, al tema, pues veíamos que esta tabla la pudimos resolver con una estructura selectiva múltiple y esta no. ¿Se acuerdan por qué esta no? ¿Por qué esta tabla no la pudimos resolver con una selectiva múltiple? Esta sí y esta no. Porque el tipo de dato del promedio, ¿cómo es? Es real. Un valor de tipo real no lo podemos aplicar a la selectiva múltiple. En cambio aquí, las letras o las cualificaciones eh, son carácter y el carácter sí podemos aplicar. Bueno, entonces vamos a recuperar el algoritmo. Este es el algoritmo. Y vamos a crear un proyecto para desarrollar la aplicación. Vamos a desarrollar en Visual. Entonces sería FD 2025-03, hoy es día último, 31. Calificación alumno. Muy bien. Va a ser en Visual. A ver, jóvenes. Nos esperamos a que terminen de platicar. Bueno, va a ser en Visual, así es que vamos a agregar un frame. Vamos a agregar un frame que se va a llamar JFrame principal. Y de una vez quiero que se ejecute directamente el frame. Entonces, recuerden que la ejecución por default es en modo consola. Vamos a hacer lo que sea por default sea el frame. Entonces, eso es con las propiedades del proyecto. En la parte de run y en main class ponemos el frame. Y bueno, ya con eso ejecutamos y directamente aparece el frame. Si generamos el jar, también va a aparecer el frame. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar sobre la interfaz. Voy a poner una etiqueta. Acuérdense que son 4 calificaciones, por lo tanto son 4 campos de texto. Una etiqueta y un campo de texto. Le voy a cambiar el tamaño a 18, tamaño de la letra. Y acuérdense que para que los campos de texto no se encojan cuando lo ejecutamos, pues de antemano le cambiamos el tamaño. Ya sea más pequeño, más grande, por ejemplo ahí, a lo mejor. Y aquí va a decir examen 1. Y el texto pues no debe decir nada. El campo de texto. Le quitamos el texto. Y nada más para apoyar al usuario de qué es lo que debe capturar, vamos a indicarle, voy a duplicar esta etiqueta, la voy a poner aquí. Le vamos a poner que debe haber un número entre 0 y 100. ¿Sí? Es como un recordatorio. Bien, ahora voy a duplicar esto para el segundo examen. Y aquí va a decir examen 2. Y lo que debería capturar el usuario, pues son las letras A, B, C, D o E. ¿Sí? A los otros dos también, ¿verdad? Bueno, entonces voy a duplicar estos una vez para el examen 3 y otra vez para el examen 4.
Y aquí va a decir examen 3 y acá examen 4. Ahí se ven los campos de texto. Luego, los botones, pues casi siempre ponemos los mismos. Va a ser el de promediar, o calcular o promediar. Luego, borrar, ejemplo y aleatorios. Bueno, entonces vamos a poner un botón. Un botón que va a decir promediar. Pero pues le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Y aquí va a decir borrar. Y bueno, pues puedo duplicar estos, ¿no? Duplico estos y los pongo aquí en un lado. Y aquí va a decir ejemplo. Y acá aleatorios. Y abajo, pues serían la salida, los campos de... Serían etiquetas de salida, ¿no? Entonces sería una etiqueta aquí que va a decir promedio. Y bueno, esta etiqueta va a decir promedio, pero que sea más grande el tamaño de la letra. Y de un lado, pues va a ir en sí el valor del promedio. Entonces, otra etiqueta. Vamos a poner otra etiqueta aquí. Esta etiqueta la voy a hacer más grande, tanto ancho como alto. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente. En lugar de 18 le voy a poner 20. Para que quede un poco más grande que las otras. Voy a centrarlo horizontalmente. Le voy a cambiar el color de fondo. Ahora que diga opaco para que muestre el color. Y luego le quito el texto. Ahí va a ir el promedio. Voy a tomar esto y lo duplico. La cara que hice, no sé. Le puse delete, duplicar. Aquí va a ir el nivel de desempeño. Va a decir desempeño. ¿Así? Más o menos esa sería la interfaz. Así quedaría, ¿sí? Bueno, así. Ahora, voy a cambiarle los nombres a los componentes. De la misma forma que lo hemos hecho, este se va a llamar JText examen 1. La E que empiece con mayúscula, cada palabra nueva con mayúscula. Parecen cosas insignificantes, ¿eh? Y luego aquí va a decir examen 2. Y después el 3 y el 4. Mande. ¿Cuál? Son etiquetas. Porque ahí va a ir el resultado, ¿sí? Son etiquetas. En el proyecto varios me pusieron los resultados en campos de texto, ¿eh? Se los pasé esta vez, pero deben ir en etiquetas. Los campos de texto, el usuario puede modificar los resultados y eso es algo fatal para una aplicación. Pueden poner campo de texto y luego
en una propiedad que no lo pueden editar. Pero ¿para qué hacemos todo eso si las etiquetas pues están pensadas para salida de datos o para resultados? Bueno, entonces ahora los botones, ¿verdad? Que también a veces no le ponen nombres a los botones, ¿eh? JBoot, promediar. ¿No? ¿Para qué se los ponemos si ahorita me acuerdo que el botón 1 es para promediar? Pues sí, pero de qué mañana, pasado un mes, no se van a acordar. Y yo cuando se los revise, pues no tengo que estar adivinando en el código. Bueno, aquí sería JBoot borrar. Y luego ejemplo. Y aleatorios. Y ahora vamos a poner las etiquetas, pues se van a llamar JLAY promedio. Y le voy a poner JLAY nivel, ¿sí? Nivel desempeño, ahí con un complemento. Entonces este sería JLAY promedio. Y acá JLAY nivel. Ya tenemos la interfaz. Ahora, pues vamos a empezar a codificar y siempre empezamos por el borrar porque normalmente es el más sencillo. Es poner campos, cadenas nulas en los datos de entrada y en los de salida. Pero son cadenas nulas, no son un espacio, no. Debe ser doble comilla sin ningún carácter, ni siquiera espacio, y luego otra doble comilla. Bueno, vamos a codificar el botón borrar. Este sería los campos de texto, JText, examen 1, le vamos a poner una cadena. Luego, este sería otro. Son 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Y hacemos lo propio con los resultados, que sería JLAY promedio JLAY nivel. Así está. Ese es el borrar. El que seguiría yo creo que es el ejemplo, porque es muy parecido a esto, pero en lugar de campos nulos, aquí, cadenas nulas, vamos a intercalarle pues un dato. ¿Ok? Entonces, vamos a codificar ahora el botón de ejemplo. Bueno, ya he dicho varias veces que si realmente este se lo entregáramos a un usuario, pues le quitaríamos el botón ejemplo y el aleatorio. Esos son para nuestras pruebas. Y bueno, entonces ya está el código o el evento del botón ejemplo, que va a ser muy parecido al botón borrar. Entonces voy a copiarlo del botón borrar. Lo voy a pegar acá. La diferencia es que ahora vamos a indicarle en los campos de texto, pues, valores, datos, que son los datos de nuestro ejemplo. Ahí están, serían 72 BAE, ¿verdad? Entonces aquí le pondríamos. Y los tenemos que poner como cadenas, ¿eh? Porque el CTEX solamente recibe cadenas. Entonces, vamos a decirle aquí 72. Las calificaciones de letra en el cálculo o en el algoritmo lo estamos manejando como carácter, pero aquí tiene que ser como cadena. La A, la B, por ejemplo, ahí está la B, ¿verdad? Si yo la pusiera como carácter, que es como la estamos manejando, pues me va a marcar error porque me dice, no, es CTEX, tiene que ser cadena, fuerza, tiene que ser cadena. Entonces, aquí le diríamos así y así. Y entonces el siguiente, ¿qué es? Una A y luego una E. Y que borre lo que tenga ahí previamente, si haces un cálculo anterior. Muy bien, entonces, ahorita lo único que podemos probar es el botón de ejemplo. Ahí está, ejemplo, ahí están los datos de ejemplo, borrar, y bueno,
Casi siempre continuamos con el botón de aleatorios, pero en este caso lo voy a dejar al final, ya que va a ser interesante. ¿Por qué? Porque va a tener que generar letras aleatorias. En el examen 1 sí va a generar un número aleatorio, como lo hemos hecho casi en todos los ejercicios. Pero en los exámenes 2, 3 y 4 tiene que generar una letra aleatoria, no un número aleatorio. Muy bien, entonces eso lo dejamos para el final. Vamos pues a proceder a codificar el algoritmo. ¿En qué botón? Pues en el botón promediar, ¿verdad? Vamos aquí al botón promediar y le diríamos, pues vamos a declarar todas estas variables. ¿Por qué hay 4 exámenes numéricos si solo pedimos al usuario 1? ¿Por qué hay 4 variables de exámenes numéricos? Porque los 3 de letra lo vamos a convertir a número. El promedio lo tenemos que obtener con números, no con letras. Bueno, entonces por eso necesitamos las 4 variables. De tipo entero van a ser examen 1n. Esa n pues yo la hice coincidir con el tipo para no confundirme entre los exámenes con letra y con número. Examen 2 de número, examen 3 número y examen 4 número, ¿verdad? Así. Luego, vamos a definir los exámenes de letra, pero como carácter. Entonces es char. Char, examen 2. No hay uno de letra porque el 1 me lo dieron directamente como número. De estos 4 numéricos, el único que le voy a pedir al usuario es el primero. Los otros me los va a dar con letra. Entonces, examen 2L, examen 3L, examen 4L. Luego, el promedio es de tipo real, doble, promedio. Y el nivel de desempeño es de tipo cadena, que sabemos que no es primitivo. Nivel. Luego, viene la entrada de los datos. Acuérdense que los campos de texto se llaman así porque el valor que tienen ahí, que haya tecleado el usuario o lo que haya llegado de alguna manera al campo de texto, es un texto, es una cadena. Siempre lo debemos tomar como una cadena porque la única función que me lo extrae es la que se llama getText. Entonces siempre me lo va a traer como una cadena. Y ya, si me sirve como cadena, pues qué bien. Y si no, yo tengo que hacer una conversión. La primera conversión que vamos a hacer es para el examen 1N. Examen 1N lo vamos a tomar del JText examen, el primero, examen 1. Y ahí la única función que puedo usar es getText. Obviamente, pues getText no es compatible con examen 1N porque este es entero y este es cadena. Ahí es donde entran en acción. Normalmente utilizamos dos librerías para convertir cadena a numérico. Si es entero, usamos la integer y parseInt. Y si es doble, usamos el doble, parse doble. Entonces, en este caso son enteros, es un entero. Sería integer punto parseInt y así, ¿verdad? ParseInt es una función de la librería integer a la cual yo le paso una cadena y me lo intenta convertir a entero. ¿Y por qué digo intenta? Porque no siempre lo logra. Si la cadena no trae lo necesario para que sea un entero, me va a lanzar una excepción. Por ejemplo, si en el campo de texto, en la calificación 1, yo le pongo con decimales, no lo va a poder convertir entero y me va a lanzar una excepción. Bueno, ese es el examen 1. Ahora, el examen 2, examen 2 es en letra. Y yo no tengo una función que se llame getChar en el campo de texto. Entonces sería JText examen 2. Vamos a obtener, no podemos más que obtenerlo como texto, ¿sí? Pero pues no empata porque este es cadena y examen 2 es carácter. Tenemos que hacer
de alguna manera, pues, tal vez en este caso no va a ser una conversión. Vamos a recordar una función que ya vimos. A ver, la voy a poner por aquí. Todas las cadenas, todas las cadenas tienen muchas funciones. Es más, fíjense, si yo aquí le digo punto, getText me regresa una cadena. Y esa cadena tiene todas estas funciones. Tiene muchas funciones tiene la cadena. ¿Sí? Bueno, dentro de ellas nosotros vimos una función acá que se llama char_add. ¿Sí? Se llama char_add. ¿Qué hace la función char_add? Se aplica a una cadena. Char_add me regresa el carácter que está en la posición que yo le pasé en el parámetro. Lo vimos aquí. Si yo tuviera un... Ay, bueno, pues el Santos otra vez perdió ayer, ¿verdad? Si nosotros tenemos una cadena que se llame equipo, cuyo contenido es esto que se ve ahí, Santos Laguna, y yo le pido, mediante la función char_add, que me regrese el carácter que está en la posición 3, me regresa el, bueno, aquí la T, me regresa la T, pero como cadena, no como, perdón, como char, no como cadena. Y es lo que yo necesito. Ahora, si yo espero que me lo pongan en el campo de texto, aquí me van a poner una letra, ¿verdad? ¿En qué posición me la pondría? Acuérdense que empieza de cero, ¿eh? O sea, Si pone una letra pues, ¿en qué posición tiene que ser? En la cero, ¿sí? Entonces, por esa razón, aquí nosotros le vamos a decir que de la cadena que obtiene del getText me regrese el primer carácter, el que está en la posición cero. A través de la función, aquí le vamos a poner char_add, aquí está la función, me pide qué índice o qué posición y me va a regresar el carácter que está en esa posición y me lo regresa como char. Bueno, entonces ya le digo el 0. El 0 porque pues como va a poner una sola letra, se supone que va a ser al principio. Ya si el usuario es ahí mala onda, pues a lo mejor pone un espacio, espacio, espacio y luego una letra, ¿verdad? Bueno, entonces esto lo vamos a aplicar para los otros dos exámenes. 2, 3, ¿sí? Sería examen 3 y el examen 4. Pero los vamos a tomar respectivamente del campo de texto 3 y el campo de texto 4. Así, ¿verdad? Bien, ya con esto cumple lo que en el algoritmo es la entrada de los datos. Ya está la entrada de los 4. El primero es un número, los otros son caracteres. Ahora sigue la conversión de la letra, del carácter, a número. Y ahí es donde pues aplicamos la primera tabla, ahora del enunciado. Aplicamos esta tabla y lo resolvimos con una estructura selectiva múltiple, pero como la vamos a requerir 3 veces, entonces decidimos crear una función. Y es lo que vamos a hacer. Acá está la función. Bueno, entonces me voy. ¿Y dónde sugiero que se ubiquen las funciones? Porque luego en los proyectos me la ponían en donde sea, nomás como que no marque error. Y ahí ando buscándola, dónde quedó la función, dónde quedó. Para no batallar, que todos sepamos en dónde la vamos a ubicar aquí, abajo, de esta. Esta es una función también, pero esa ya la pone en el bins. ¿Y por qué digo que es una función especial? Porque se llama igual que el frame. Esta función se llama igual que el frame. Bueno, abajo pongo las funciones propias, las que yo creo. Y arriba de esta función pongo las variables que quiero utilizar en todo el frame. Ahorita casi no hemos aplicado eso. Bueno, entonces aquí vamos a poner la función public. Acuérdense que aquí, por alguna razón que no he explicado, no sé, no es necesario ponerle static. Lo podemos poner, no hay problema, pero si no lo ponemos tampoco. En el consola sí hay que poner static, pero como he dicho, no, la razón no es que en consola es con static y en visual es sin static. No, es una coincidencia que ahorita pues no puedo explicar. Bueno, entonces aquí es public. Me va a regresar un entero que es un número y la función se llama letra a número y va a recibir como parámetro una letra que es un char. Aquí sí tengo que poner el tipo de dato. Ahí está. ¿Ah? Y pues lo primero que tenemos que hacer es declarar la variable de retorno.
que se llama letra, digo número. Entonces diríamos número. Aquí sí voy a poner la palabra completa, acá no lo pude hacer porque número es reservado, es una palabra reservada en este lenguaje. Y después viene el switch, el segundo, que ponemos aquí switch. ¿Switch de quién? Pues de la letra. Según lo que traiga la letra, la variable letra, nosotros le vamos a asignar a la variable número un diferente valor. Entonces le decimos, a ver, voy a empezar con las mayúsculas. Sería case, aquí no se pone una variable, se pone un dato que puede tener la variable del switch. O sea, ¿qué datos puede tener esta variable? Puede tener una letra A, un carácter A. Si trae un carácter A, entonces el número es igual a 100. Hay que poner el break, que no se nos olvide. Break. Y así lo podemos hacer extensivo para las otras letras. Le voy a poner las mayúsculas primero. Así como está aquí. Le voy a decir B, C, D y E. No se vale repetir casos, pero aquí los vamos a ir cambiando. La C, la D y la E. Y cambiamos también sus calificaciones. 90. Y luego 80. 70 y 60. Voy a poner las minúsculas porque dijimos que también el usuario me pidió que se permitiera usar minúsculas. Entonces, lo ponemos aquí, lo voy a poner abajo. ¿Y qué cambios haría? Pues aquí le pondría A, B, C, D y E. Como dice acá, ¿verdad? Muy bien, pero eso es correcto, está bien. Pero Java nos permite no repetir instrucciones si se da para más de un caso. Por ejemplo, aquí es una sola instrucción y como que no es tanto problema, pero a veces son muchas instrucciones las que se repiten, ¿eh? En el caso A mayúscula y en el caso A minúscula se repite la instrucción, aunque ahorita es una sola. Y en todas las demás, en todas las más parejas. Entonces Java me dice, lo que puedes hacer es, voy a quitar esto, ¿sí? Voy a quitar eso. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner aquí case A. Así. Y entonces ya nada más puse una sola vez la asignación. Dice Java, si vale A minúscula o vale A mayúscula, voy a hacer lo mismo. Entonces esto también lo voy a hacer aquí. Case B. Y ahí está. Lo separo para que se vea más claro. Case C. Ahí está. Case D. Y ahí está. Y case E. Esto, ¿qué nos ahorró? ¿O qué, pues que en lugar de poner dos veces números igual a 100, nomás lo pusimos una vez y lo mismo para los otros. Como les digo, ahorita no se nota tanto porque nada más nos ahorramos 5 instrucciones. Pero ¿qué tal si hubiera un caso que ejecutara 20 instrucciones y luego otro caso para un valor diferente que hiciera exactamente lo mismo? Pues no tendría sentido duplicar esas 20 instrucciones. Bueno, entonces, acuérdense que esta es otra forma en que Java nos permite asignar los casos. Si hacen lo mismo, los podemos agrupar. Muy bien, entonces ya está eso. ¿Qué sigue? Falta regresar el número. La función va a recibir una letra y la intención de la función es, según la letra, poner un valor al número y regresar ese resultado. Entonces, a ponerle aquí return número. Y me marca error. ¿Por qué me marca error? Dice que tal vez la variable no fue inicializada. Bueno, aquí actúa como un precompilador que revisa ciertos detalles
que lo puede hacer en tiempo de diseño. Hay otros que solamente los puede revisar en tiempo de ejecución. Entonces, en tiempo de diseño, dice aquí, tú dices que regrese lo que traiga la variable número. Realmente no regresa el número, regresa el contenido de la variable número, ¿sí? Lo que vale la variable número. Entonces, ¿qué valor tiene número? Dice, yo estoy detectando que número aquí no tiene ningún valor, ¿verdad? ¿Y qué tal si la letra no cae en ninguna de estas 10? ¿Con qué valor se va a quedar número? ¿Con cuál? O sea, si con ninguno, ¿va? O sea, si no cayera en ninguna de estas 10 opciones, ¿número cuánto valdría? No, no vale nada, ¿sí? Entonces es lo que me está diciendo, es lo que me está diciendo. Dice, puede ser que número no pueda regresarlo porque no trae ningún valor. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? De dos maneras. Una es inicializándolo. Aquí le digo 0, por ejemplo, ¿sí? Y ya, si ninguna letra coincidiera, pues número se quedó con 0 y puede regresar un resultado. Esa es una forma. Y la otra que voy a usar es el default. Mejor voy a usar aquí el default. Decirle default. Acuérdense que el default es como, si no encontraste ningún camino, te vas a ir por este. Default es número igual a 0. Es decir, que cuando ponemos el default, por fuerza va a recorrer algún caso, aunque sea el default. Si aquí la letra no cayera en ninguna de estas 10, entonces se va a ir por el default y número va a tener un valor. Pues ya resolvimos eso, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora lo que sigue es mandar llamar esta función 3 veces. Vamos a ir aquí al botón promediar y continuamos con el algoritmo. Vamos aquí. Vamos a decirle examen 2 numérico va a ser igual a lo que me regrese la función letra a número cuando yo le pase el examen 2L. Examen 2L es una letra, se la paso a la función, me regresa el número que le corresponde a esa letra y el resultado lo guardo en examen 2N. Entonces, eso lo hacemos otras 2 veces. Una, 2. Para el examen 3. ¿Por qué no lo hicimos para el examen 1? Porque ya es numérico, ¿verdad? Y 4. Y acá le diríamos examen 3 y examen 4. Ya tenemos los 4 exámenes de tipo numérico. Ya podemos calcular el promedio. Pero noten cómo aquí la conversión resultó como muy simple porque ya tenemos una función. La complejidad está en la función. Ese es por un lado. Y por otro, pues que no tengo que escribir 3 veces la conversión. Nada más la hicimos una vez en la función. O sea, que sería promedio es igual. Es la suma de los 4 exámenes. Examen 1 numérico más examen 2 numérico más, lo voy a poner aquí abajo, examen 3 numérico más examen 4 numérico. Y ese lo vamos a dividir entre 4. Es el promedio. Y ahora sigue el nivel de desempeño, que son puras condiciones anidadas. Cada condición solo ve una instrucción, por lo tanto no vamos a necesitar llaves. Le vamos a decir si el promedio es menor que 60, entonces el nivel fue menor de 60, entonces es insuficiente. Insuficiente. Luego, en caso contrario, vamos a averiguar si ese nivel con otro if, o ese promedio más bien, no es menor de 70. Si no fue menor de 60, ahora vamos a averiguar si, en realidad, aquí, si estamos aquí es porque fue 60 o más. Nada más estamos checando que no se pase el 70. Entonces, esto es entre 60 y 70. Aquí sería nivel es igual a suficiente. Muy bien. Luego, en caso contrario, pues todavía no sé. Ya sabemos que no es menor de 70. Vamos a checar si no es menor de 80. Y promedio
es menor que 80, entonces el nivel es regular. En caso contrario, pues vamos a averiguar si no es menor de 90. Cuando llegamos aquí, está entre 80 y 100. Ahora vamos a checar si no está, si no es menor que 90. Si promedio es menor que 90, entonces el nivel es bueno. Y si no es menor de 90, como el límite es 100, pues quiere decir que está entre 90 y 100. Y aquí le vamos a decir que en caso contrario, el nivel es excelente. ¿Sí? Esta sangría, la idea es que nos ayude a entenderlo mejor a nosotros. El compilador no le interesa la sangría ni que esté bonito, que esté acomodado, nomás con que cumpla la sintaxis. Pero a nosotros sí nos interesa que se vea claro. No es tanto el propósito que se vea bonito, que se vea claro, pero cuando se ve claro se ve bonito. Bueno, yo digo, a los que nos gusta el código, ¿no? Entonces, ya tenemos las variables a las que les vamos a dar salida, el promedio y el nivel. Y ya tenemos etiquetas en donde poner esas salidas. Sería jley promedio setText. Vamos a poner el promedio. Promedio es de tipo doble, por lo tanto no me lo acepta el setText, hay que convertir a cadena. Ahora, insisto, no se está convirtiendo la variable promedio a cadena, sino lo que nos regresa la variable promedio, que es un doble, eso lo está convirtiendo a cadena, no la variable. Entonces, o sea, nada más el dato, ¿sí? Luego, jley nivel. Este nivel, pues la variable nivel es de tipo cadena, entonces lo va a tomar directamente. Sí le puedo decir que convierta a cadena, pero será redundante. Si yo le digo esto, pues no lo va a marcar como error, pero no es necesario, porque nivel ya es una cadena. O sea, así queda, ¿sí? Muy bien, vamos a probar primeramente con nuestro ejemplo, ¿no? Estas salidas ya están fuera de la condición. A ver, vamos a probar. Y aquí el ejemplo 70. Bueno, pues aquí está el ejemplo, ¿verdad? Pero aquí lo que me interesa, sí coincide 72BAE. Lo que queremos es cuánto fue el resultado. ¿Dónde quedó el resultado? Acá está, ¿sí? 80.5. Promediar. Es bueno el desempeño porque apenitas alcanzó, ¿verdad? Entre 80 y 90. Lo que no está del todo bien es el promedio, porque falta el punto 5, ¿verdad? Como alumnos tal vez ustedes sí lo reclamen porque a lo mejor sube 81, ¿no? Y ya ven que, por ejemplo, bueno, aquí en el TEC las calificaciones se pasan con enteros. O sea, no puedo pasar yo un 80.5. Generalmente lo redondeamos al que sigue. Cuando es de punto 5, pues es 81. Pero acá dice que es 80. Acá no redondea, ¿verdad? ¿Cuál será la razón de que me esté marcando punto 0? A ver, ahí está la operación. Sí, pero aquí estamos calculando el promedio. ¿Por qué esta operación me da con puro entero? Hay que recordar. ¿Por qué? La entrada de datos, bueno, fue un entero y luego los otros los convertimos de letra a entero. Pero el problema está en esta operación, ¿eh? El problema de que no me dé el 80.5 o la fracción, el decimal que sea. Es el tipo de dato. ¿Qué tipo de datos son los exámenes 1, 2, 3 y 4N? Estos son enteros. Entonces la suma me va a dar un entero. ¿Y este qué tipo de dato es? Un entero entre un entero. Acuérdense muy bien de eso en Java. Un entero entre un entero me da el puro entero, no me da decimales. El cociente. Es el div.
aquí está aplicando el div. En ejercicios pasados nos convenía, pero aquí no. Necesito que no sean enteros los dos. Con uno que no sea entero, ya. ¿Cuál es más fácil que no sea entero? El 4, le pongo 4.0 y ya ese ya no es un entero. ¿Sí? Entonces vamos a checar. Acuérdense bien de la división porque nos causa muchos estragos ahí cuando no lo recordamos y bueno, aquí sería ejemplo promediar. Ahora sí me da el 80.5 y el desempeño es bueno. ¿Por qué dejé al último los aleatorios? Porque es interesante cómo vamos a generar letras aleatorias. ¿Sí? No digo que como yo lo voy a sugerir sea la única forma, pero es creo que, pues, que funciona correctamente. Entonces, miren, voy a ir al botón de aleatorio, ¿sí? Y desde luego necesitamos una variable de random. Así, ¿verdad? Luego, vamos a agregar la librería primero. La primera calificación no hay problema, es numérica. Yo le voy a decir aquí, JTeX examen 1, vas a poner un texto, vamos a tomarlo del azar. Dice ahí que una calificación entre 0 y 100. Entonces vamos, pero yo voy a tomar otro rango para que no aparezcan calificaciones tan bajas. Bueno, aquí sería 101, ¿sí? Le estamos diciendo que genere un valor entre 30 y 100. Y luego concatenamos una cadena para que el resultado lo convierta a cadena. Aquí está bien, en el examen 1, según el enunciado, pues me deben poner un número. Y está bien que genere un número. Pero los otros, pues no puedo aplicar lo mismo. Caray, ¿qué hice? No sé, no, acá está. ¿Ah? No puedo aplicar lo mismo porque, pues, son letras. Entonces, tengo que hacer como una conversión, pero al revés. Primero, buscaría si azar trae una función que me regrese un carácter. No lo trae. Si lo trajera, de todos modos tendría el problema de que yo nada más necesito 5 letras, no necesito todas las del alfabeto. Y si trajera un carácter, no solo me regresaría letras de las 26 del alfabeto, me regresaría números, caracteres especiales, arroba, cualquier carácter. ¿Sí? Bueno, entonces por eso nosotros tenemos que generar más bien ese carácter. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer de esta manera. Voy a declarar una variable que se llame letra. ¿Sí? Y luego vamos a pedirle al azar que genere un número entre... ¿Cuántas letras son las que se pueden capturar? ¿No? Sí, y como el usuario dice que permite minúsculas, son 10, ¿no? Son 10. Bueno, entonces yo le puedo decir al azar que me regrese un número entre 0 y 9. ¿Sí? Y según el número que me regrese, si me regresa un 0, yo a la letra le pongo una A. Si me regresa un 1, a la letra le pongo una B. Y así. Entonces voy a usar un switch que va a decir aquí. Casi siempre ponemos una variable. En este caso voy a poner una expresión. Lo puedo guardar en una variable, pero no tiene caso. Le voy a pedir al azar que me regrese un número y le voy a decir aquí, y voy a usar esta versión. NextIn 10 me va a regresar un número entre 0 y 9, que son 10 números. En realidad son 10 números. Bueno, y según lo que me regrese, me puede regresar un 0 o un 1 hasta 9. Si me regresa un 0, yo le voy a decir que la letra sea una A, por ejemplo. Y un break. Letra. ¿Qué me dice ahí? Ah, es que aquí es punto y coma. Ah, bueno, entonces voy a poner aquí la lista de los valores que me puede regresar esa función de azar. Son del 0 al 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces aquí le pondría, acuérdense que no se vale repetir, 1,
2, 3. Ah, me faltó uno. Sí, ¿verdad? Y entonces aquí ya le puedo decir, no, no tiene que ir en orden, pero bueno, lo voy a poner aquí en orden. Y acá los voy a poner al revés. E, D, C, B. En realidad aquí, bueno, yo siempre he dicho o he sugerido que se haga lo más ordenado posible. En este caso, como que queremos una letra aleatoria, pues no importa que estén desordenadas las asignaciones. Y entonces le diríamos JText. Esto es nada más para la calificación 2 en letra. JText, examen 2 .ctext y le diría pon la letra más, bueno, letra es de tipo char, no me lo va a aceptar, más una cadena nula. Bien, aquí en primer lugar me dice que letra a la mejor no tiene un valor, ¿sí? A la mejor no tiene un valor. Entonces le digo, bueno, pues por default que sea la letra E, la calificación mínima. Aquí lo voy a resolver con una asignación en lugar de con un default. ¿Sí? Porque es la misma situación que veíamos hace rato. Bueno, pero eso nada más sirve para el examen 2. ¿Qué tendría que ser para el examen 3? Otra vez lo mismo, ¿no? Sí. Y no puedo usar este mismo porque ni modo que las tres calificaciones sean iguales. Tendría que hacer lo mismo, pero para la otra. Y lo mismo, entonces vamos a hacer una función. Una función que me regrese una calificación en letra. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí en nuestro bloque de funciones, acá. Acá están nuestras funciones. Le diríamos public va a regresar una letra que es un char. Calificación letra, ¿sí? No requiere parámetros porque, pues nada más con que me regrese una letra entre A y E en mayúscula o entre A y E en minúscula. Bueno, entonces aquí voy a copiar tal cual lo que habíamos puesto en el evento. O sea, voy a copiar todo esto desde aquí. Esto no porque pues es parte de lo que va a ser el botón. Entonces lo corto y lo voy a pegar acá en la función. ¿Sí? Entonces aquí lo primero que vemos es que nos marca un error porque no conoce la variable azar. ¿Por qué no la conoce? La variable azar. Está definida pero en otro lado, en otro bloque. Bueno, entonces podemos hacer dos cosas. Acá está definida. La podemos definir nuevamente en el bloque de mi función o lo que voy a hacer mejor, la voy a definir en el bloque del frame. ¿Sí? Entonces voy a tomar aquí, la voy a quitar de aquí y la voy a poner ahí me marco error, la voy a poner en el bloque del frame, que es el principal de este archivo. Entonces, aquí voy a poner la declaración de la variable. Por lo tanto, esta variable azar ya puede ser vista en cualquier parte del frame, incluyendo pues mi función, la que acabamos de agregar, ya la reconoce. Y aquí lo que tiene que hacer es regresar la letra. ¿Sí? Que regrese la letra. Vamos a mandar llamar esta función y ponerlo en los campos de texto. Y me va a regresar una letra aleatoria. Ok, entonces nos vamos acá y el JText examen 2 vamos a poner calificación en letra, me va a regresar alguna letra, pero me lo va a regresar como char. Por eso sí tengo que concatenar con una cadena nula. Y esto lo vamos a hacer con el 3 y el 4. Examen 3 y examen 4. En lugar de repetir ese código 3 veces aquí en el botón, lo pusimos en una función. Por eso era para mí muy necesario ver cómo manejar funciones creadas por nosotros desde un principio. Entonces ya, aquí voy a agregar nada más que borre
también los resultados. Que cuando genere aleatorios, borre los resultados. Así, ¿verdad? Y entonces vamos a ver si esto ya funciona. Aquí en los aleatorios, ¿verdad? Me tiene que generar letras aleatorias ahí. ¿Sí? Ahí, ¿sí? Bueno, pues yo sé que me fue un poco rapidito, pero era necesario terminar.